quinto sello, que son los mártires de la tribulación. Los mártires de la tribulación. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En esta noche que vamos a estudiar la forma como el anticristo va a masacrar, va a torturar, va a, de una forma violenta, asesinar a miles y a miles y a miles de cristianos, que es la culminación de la ira de Satanás en contra de la iglesia o del pueblo de Dios, nos hace en esta noche reflexionar profundamente acerca de nuestras convicciones cristianas. El otro día en un estudio yo compartía la siguiente historia. Iba un hombre en un avión y le dijo a una muchacha que estaba sentada junto a su asiento: le ofrezco $1,000,000 si usted se va conmigo mañana y se casa conmigo. La muchacha volteó a verlo al Señor y quedó un poco perturbada, y al aterrizar el avión en el aeropuerto, ella le dijo al Señor: ¿está usted en serio verdaderamente? Porque pues por ese $1,000,000, claro que me voy con usted. Él le dijo: claro que estoy totalmente seguro y estoy hablando en serio. Entonces bajaron del avión, y cuando ya estaban en la sala para recibir su equipaje, la muchacha se acerca con este hombre, dispuesta ya a irse con él por el $1,000,000 que le había ofrecido, y entonces el hombre se voltea y le dice: he cambiado mi opinión y solamente te voy a dar $10. Ella entonces voltea y le contesta: bueno, ¿quién cree usted, con quién cree usted que está usted tratando o hablando? Y el hombre le contestó y le dijo: eso ya quedó establecido en el avión, ahora solamente estamos discutiendo tu precio. Esta historia nos hace reflexionar profundamente, y quiero hacerles una pregunta. ¿Es verdad que todos tenemos un precio? ¿Es verdad que si alguien llegara y te ofreciera cierta cantidad de dinero, cierto beneficio, tú crucificarías tus convicciones cristianas? ¿Te venderías, te prostituirías simplemente porque amas más el dinero, la fama o la popularidad a tu propia vida, que se la consagres y se la entregues a Cristo sin absolutamente ningún precio que nadie pudiera establecer? Si alguien llegara y te dijera: te ofrezco $5,000,000 para que te olvides de tu vida cristiana, cásate conmigo. Yo no soy cristiano, pero cásate conmigo, te ofrezco casa, te ofrezco convertible, te ofrezco todo. ¿Cómo en ese momento tú reaccionarías? Es verdad que no solamente estás dispuesta a decirle no a esa persona, sino incluso a que tu propia sangre te cueste y entregar tu propia vida por causa de tus convicciones cristianas a favor del nombre de Jesús. Hermanos en Jesucristo, en esta noche que estamos tratando con la vida de los mártires, repito, la Biblia nos va a hacer reflexionar acerca de nuestras convicciones. En Mateo 10, versículo 28, Cristo dio algunas palabras de advertencia a todos aquellos que trataban de seguirle. Y quiero advertirles en esta noche que todos aquellos también a través de los que nos ven por la televisión, todos aquellos seres humanos que le han entregado su vida a Cristo,
que han hecho una decisión por Jesucristo, que sabemos que las aflicciones del tiempo presente, las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar, vamos a ser probados. Todos, absolutamente todos los que seguimos a Cristo, vamos a ser probados. Y la Biblia continuamente nos advierte, nos amonesta, nos exhorta, nos alerta ante estas pruebas. Por ejemplo, toda la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, es una carta donde continuamente el apóstol Pedro está animando, alertando, exhortando a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Es una carta primera de Pedro que fue dirigida a los cristianos perseguidos. Y comienza Pedro diciéndoles, no os sorprendáis porque vuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y tiene que ser hallada como el oro se prueba. Más adelante dice, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense porque son participantes de los sufrimientos de Cristo. La Biblia nos habla continuamente que Dios nos llamó no solamente a seguirle, que Dios nos llamó no solamente a no negarle, sino Dios nos llamó algún día tal vez a muchos de ustedes otorgarles el privilegio, escucha, es un privilegio morir por la causa del nombre de Jesús. Porque todos los seres humanos que han muerto en el nombre de Jesús por causa de Cristo y que se les conoce con el nombre de mártires, todos estos seres humanos, la Biblia nos muestra que en el cielo tendrán un lugar especial, un lugar privilegiado que no tendremos los demás seres humanos, porque no hay honor más grande al cual Dios le pueda conferir a un ser humano que llamarte y escogerte para que mueras por él. Pero si tú en esta vida ni siquiera estás viviendo por él, ¿cómo crees que vas algún día a morir por él? Jesús dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión, Dios lo llamó a un desierto. Él platica esto en Gálatas capítulo 1 del 16 al 20 más o menos, donde se fue a un desierto en Arabia. Y después en 2 de Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo relata lo que le sucedió casi al inicio de su conversión o en los primeros años de su conversión, como una experiencia sobrenatural que tal vez ningún ser humano ha experimentado. El apóstol Pablo fue llevado al cielo en vida. Dice, conozco un hombre que fue sacado del cuerpo, o en el cuerpo no lo sé, y que se le dio cosas inexpresables, cosas tremendas que vio y oyó en el paraíso, que no pudo cuando bajó a la tierra encontrar palabras para comunicárnoslas, porque todas las cosas que él experimentó allá en el cielo, tal vez en los segundos que estuvo o en los días que estuvo en el paraíso, no pudo al bajar en la tierra poder comunicárnoslos, o Dios le prohibió que no revelara nada, por cuanto era una experiencia personal de él con Dios. Pero una vez que Pablo tuvo esta experiencia de la eternidad, el tiempo para él ya no contaba en su ministerio. Ahora para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Pablo fue transformado de una forma tan grande que ya las aflicciones de esta vida y los sufrimientos de esta vida, escribe él en 2 Corintios 4, que eran leves y momentáneos, porque mientras su cuerpo interior se iba renovando, el interior se iba desgastando. En Romanos 8:18 escribe, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con los que nos espera. Cuando Dios le permite a Pablo ver una visión, tener una visión de la eternidad, Pablo ya cambia su manera de vivir, cambia sus aspectos, sus metas, cambia su visión de la vida, porque ahora él todo lo veía a la luz de la eternidad.
Ya su vida era transitoria, era pasajera, era un simple peregrino, iba de paso, le estaba esperando una mejor vida. Y nosotros nos preguntamos en esta noche, bueno, pues si yo tuviera la misma experiencia, tal vez yo pudiera también, al igual que el apóstol Pablo, vivir y cambiar mis metas, mis objetivos. Sin embargo, recordemos que cuando Pablo tuvo esta experiencia, la Biblia no estaba completa. Y ahora, dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué? Que cualquier otra experiencia mística o sobrenatural o milagro que pudieras ver. Tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbre. Entonces, Dios ahora nos da a nosotros mucho más que Pablo, porque tenemos la revelación. Pablo ni siquiera pudo leer nunca el Apocalipsis. Tal vez no alcanzó ni siquiera a leer las cartas de su hermano consiervo en Cristo, el apóstol Juan, cosa que nosotros tenemos, todas las cosas que le reveló Dios a Juan en el Apocalipsis, que estamos viendo nosotros de cómo es el cielo, cómo están las almas de los mártires, qué pasa en el cielo. Todas estas cosas Dios nos las ha dejado en el santo libro de Apocalipsis. Y nosotros ahora tenemos que cambiar nuestra perspectiva del tiempo. David oraba y le decía a Dios, Señor, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría a mi corazón. Si tú no cambias tu manera de ver las cosas en la vida, las tentaciones que el mundo, esos millones de dólares que nos van a ofrecer o que te van a ofrecer, o esa mujer que te ofrece, o esa muchacha que no es tu esposa, o ese hombre que no es tu esposo, si tú no aprendes a ver las tentaciones y saber cómo manejar las trampas en las cuales el diablo quiere traer a nuestra vida para abortar la misión que Dios tiene para nosotros, jamás podrás decir en la vida, soy más que vencedor. Eres una persona derrotada, has sido derrotada y no quieres conquistar, no quieres vencer. Pero quiero decirte que vamos a ser probados. En el área del dinero, en el área del orgullo y en el área como manejamos nuestra familia. En esas 4 áreas vamos a ser probados todos los seres humanos. ¿Qué tan buen hijo eres? ¿Qué tan buena hija? Malos hijos les va como en feria en la vida. Los buenos hijos, Dios los bendice cuando se casan, y hay muchos que ahorita tienen problemas como matrimonio porque nunca fueron buenos hijos con sus padres. Y es el primer mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Y así vemos en la vida que todo tiene consecuencias. Cristo dice más adelante, ahí en Mateo, versículo 32 y 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo está tu vida, amado cristiano, en cuanto a tu testimonio de Jesucristo? ¿Te has avergonzado en tu escuela de Cristo? ¿Has escondido la Biblia en tu escritorio para que tus amigos no digan, o compañeros de trabajo, es cristiano porque tiene su Biblia ahí arriba del escritorio para que todos la vean? ¿Has dado testimonio a tus pacientes como médico, a tus clientes como abogado, a tus clientes como carpintero, como plomero, como tamalero, como taquero, en el oficio que tú vivas? Estás dando testimonio, estás hablando de Cristo, la gente a tu alrededor, tus empleados, ¿saben que eres cristiano? ¿O serás como esas 2 personas que tenían 3 años trabajando en la misma compañía? Y después de 3 años se encuentran en la iglesia. ¿Qué hubo, Paco? ¿Qué hubo, Pepe? Hola, ¿cómo estás? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y tú? Pues yo también. Y tenían 3 años trabajando en la misma compañía y ninguno de los 2 se había identificado. Cristianos del servicio secreto. El que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Y dice aquí mismo en el versículo 39, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si tú crees que vivir para Cristo y dar testimonio de Cristo
Es una afrenta, te vas a acarrear burlas, estás desperdiciando tu vida cuando podrías ser un artista muy famoso, podrías hacer aquellas cosas. Si tú crees que el entregarle tu vida a Cristo es un desperdicio, te equivocas, es todo lo contrario. Cristo te dijo, si tú quieres salvar tu vida porque te da pena, porque crees que no vale la pena seguirme, al final de tu vida la perderás. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma al final? En el capítulo 7 de los Hechos encontramos nosotros el primer mártir de la iglesia cristiana, que se llamó Esteban. Era un muchacho menor de 20 años de edad, que tenía todas las características para ser un profeta, un tremendo predicador, un maravilloso y convincente evangelista, con un futuro absolutamente garantizado como un grande león y apóstol de Dios. Sin embargo, cuando vemos a este muchacho con tanta sabiduría, confrontando y enfrentándose, vamos a leer ahorita el versículo 54 en adelante, de Hechos 7, cuando él se enfrentó a los más grandes sabios y líderes religiosos de su época, los avergonzó con su sabiduría, con su elocuencia, con su unción, porque nos dice Hechos anteriormente que era un varón lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el propósito y el plan de Dios para ese muchacho menor de 20 años no era que fuera un gran profeta, no era que fuera un gran evangelista, se le podría augurar un gran futuro. El plan de Dios para Esteban era que ese muchacho joven, con el futuro que podría tener, era que muriera como mártir. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. El plan de Dios, el destino, la forma soberana en la que Dios determina que este muchacho pueda terminar su vida es muriendo como mártir. Pero vamos a leer su martirio porque nos va a dar la base para todo lo que vamos a continuar a exponer. Dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas, o sea, después del tremendo y elocuente ungido sermón que Dios les dio a los fariseos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Nosotros vemos que cuando el mundo es expuesto, cuando el mundo es confrontado con la luz y con la verdad, el mundo odia la luz y el mundo odia la verdad. Y esta fue la razón por la cual el Hijo de Dios fue puesto en una cruz. No podían encontrar nada contra ese hombre santo, manso, prototipo de la humildad más grande y que no puede nada compararse con él. No vendió nunca marihuana, nunca le hizo mal a nadie, nunca dijo malas palabras a nadie. Sin embargo, se convirtió en una amenaza. Se convirtió en una amenaza. Y esto nos revela que verdaderamente el corazón del ser humano es perverso y engañoso. Porque Cristo, cuando bajó al mundo, amenazó los intereses de la religión, los intereses del gobierno romano. Amenazó la seguridad de aquellos que se creían los líderes y que decían que tenían todas las respuestas. Y ellos fueron los religiosos, los que planearon su muerte y su crucifixión. No soportaron que alguien les dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soportaron que este hombre fuera un radical y un intolerante. Cuando Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, Cristo estaba siendo absoluto y radical. No existe ninguna otra religión, ningún otro líder, ningún otro Mesías más que yo. Y solo yo puedo revelarles al Padre y ser el camino hacia el Padre. Eso el mundo no lo soporta y nos acusa ahora igual que a él de intolerantes. Igual que a Cristo se enfurecieron y comenzaron a crujir los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos nosotros que este muchacho, antes de ser asesinado, antes de ser martirizado, porque nadie se imagina
¿cómo puede una persona sufrir cuando muere a pedradas? Llega una piedra y te descalabra aquí, otra acá, otra acá, hasta que te hacen absolutamente machaca el cráneo. Hasta que te desfiguran y hasta que te rematan con una piedra grande cuando ya estás en los últimos estertores de la muerte. Es horrible la muerte a pedradas. Se sufre muchísimo. Pues antes de que este muchacho se enfrentara al odio de sus enemigos, Dios le da una visión antes de morir y le abre el cielo. Dice la Biblia, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Ya dijimos, es el peso, el valor, la grandeza, la magnificencia, todo lo que es Dios. Eso antes de morir Esteban lo vio y vio a Jesús sentado junto al Padre. Y dijo, veo los cielos abiertos, nadie más que él podía tener esta visión. Él vio, Dios le abrió así, literalmente le abrió, partió a la mitad el cielo para que Esteban pudiera antes de morir ver al Padre. Y dijo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto nos da una enseñanza y vamos a partir de este punto en esta noche. Dios a todos sus mártires, a todos los que Dios conoce en su corazón, que están dispuestos no solo a vivir por Él, sino a morir por Él, Dios les dará a la hora de la muerte una gracia especial para morir por Él. Yo estoy seguro que todos estos hombres y mujeres que en el Coliseo romano después de Esteban, durante 300 años fueron arrojados a las bestias, a las fieras, que fueron colgados ahí, los hicieron antorchas humanas, les aventaban, los amarraban con pieles de animales y les soltaban perros o leones furiosos, bestias que no habían comido en 1 o 2 meses para que los despedazaran, para que les arrancaran las carnes, para que los enterraban en su orina, en su excremento durante 20, 30 días, amarraban a un muerto con uno vivo y ahí lo dejaban morir en un cuarto oscuro hasta que se moría podrido por la putrefacción de la otra persona. Todas estas personas que han muerto de esta manera, que le dijeron al César, no te vamos a adorar, hay un solo Cristo que es el Señor, todos estos hombres y mujeres, ahí a la hora de la muerte, cuando abrían las jaulas de los leones y venían los leones y agarraba el león a su hijo y agarraba a su esposo y agarraba a su esposa y los hacían como trapo los leones, en ese momento, ¿qué fuerza, qué valor tendrían estos seres humanos para mantenerse incolumes, para mantenerse impávidos a la hora de la muerte y no negar a Cristo ante la muerte? Todos estos hombres y mujeres y todos los mártires de la historia han recibido una gracia especial de Dios. Y Dios los fortalece en la hora de la muerte, por lo cual no debemos tener miedo de morir como mártires. Porque Dios estará contigo, si estuvo contigo en tu vida, estará contigo en el momento en que des tu vida por Él. Entonces ellos, versículo 57, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo se encontraba presente en el asesinato del primer mártir de la iglesia, el gran apóstol Pablo. Imagínense, Pablo estaba ahí, y las ropas ensangrentadas de Esteban, dice la Biblia, cayeron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo pudo contemplar el que más tarde se convertiría en el más grande apóstol de Jesucristo. Él fue testigo de la martirización y del asesinato del joven Esteban. Y Saulo en esas épocas consentía en perseguir y asesinar a los que seguían a Jesucristo. Así que si para el apóstol Pablo hubo misericordia y Dios le perdonó y lo levantó y lo hizo un trofeo,
¿qué no hará contigo, persona que me escuchas? No me importa lo que hayas hecho, no me importa que me digas, es que usted no sabe que yo he matado a 20 personas, he abortado a 10 niños, maté a mi abuelita, a mi papá, a mis primas, he sido secuestrador. No importa, la Biblia dice, si tus pecados fueran como el carbón, ante la sangre de Cristo serán como blanca lana. Porque hay perdón en la sangre de Cristo. Y ningún ser humano tiene el derecho de decir, pero ¿cómo es Dios puede perdonar a esa persona? ¿Cómo se atrevió a perdonar a ese pecador? Porque esto se llama gracia. Gracia. Gracia y misericordia. Nosotros a los pecadores ya los marcamos, esa persona ya no creo que se pueda levantar, y esa persona hizo esto, y esa persona hizo aquello, y ese cayó en aquello, y que en aquello, y les ponemos tacha, y no conocemos la gracia y la misericordia de Dios. No sabemos que el perdón de Dios trasciende nuestra capacidad de perdonar a nosotros mismos. Por eso cada vez que caminamos más cerca de Dios, más compasivos nos volvemos con los pecadores. Porque la gracia de Dios es más grande que los cielos. Pero al mismo tiempo que la gracia de Dios es grande y su misericordia trasciende el mismo universo, cuando Dios actúa para castigar el pecado, actúa como lo hemos visto en conferencias pasadas. Nadie se le escapa y Dios te da una oportunidad y Dios te da otra oportunidad y Dios te puede dar hasta 3 o 4, pero escucha, Dios no te da 5 oportunidades. Su paciencia llega siempre a un límite y hay muchos seres humanos, dice la Biblia, que han abusado. Se han querido burlar de Dios y han insistido en su pecado y en seguir fornicando y en seguir robando y en seguir haciendo estas cosas hasta que dice Dios, basta. Y el juicio cae tarde o temprano sobre tu vida. Regresamos a Apocalipsis capítulo 6 y encontramos que estos cristianos muertos fueron vistos literalmente en estado almático. Dice Apocalipsis 6:9, vi bajo el altar las almas, no los cuerpos, no los espíritus, vio las almas. La palabra alma, suje o suche en el griego, nos habla de la personalidad del ser humano. Después de la muerte vamos a continuar manteniendo nuestra personalidad. Tus sentimientos, tu memoria, todas las cosas van a seguir en la otra vida. Para unos, para maldición, los que están en el infierno, tendrán memoria, lamentarán las cosas que no pudieron alcanzar, y los que alcanzaron la gloria y siguieron a Jesucristo, tendrán un concepto diferente de todas las cosas que va a haber en la eternidad, pero su personalidad la mantendrán, la mantendremos. Estas almas, y repito, es la personalidad que compone, apúntalo, la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos son los componentes que forman el alma humana. El alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es el alma donde se centra la personalidad. Estas almas estaban colocadas, observemos por favor, bajo el altar. Cuando nosotros vamos a Levítico, vamos a ver el capítulo 4 de Levítico, vamos a descubrir en el libro de Levítico, capítulo 4, que el altar era donde la sangre era derramada, el altar de bronce. Dice Levítico 4, versículo 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, al pie, o sea, en la base del altar del tabernáculo a la puerta
de reunión del tabernáculo. Versículo 18 del mismo capítulo 4 de Levítico. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre, ¿donde? Al pie del altar del holocausto. La sangre, de acuerdo a Levítico 17:11, representaba la vida. La vida. Y Dios le dijo a Israel: les he dado la sangre para hacer sacrificio, para hacer expiación. Ahora, muy bien, en Apocalipsis encontramos que las almas de estos mártires están exactamente colocados donde la sangre era derramada en el tabernáculo al pie del altar. Dice Juan: vi las almas de los que han sido muertos bajo el altar, o sea, que el altar de los sacrificios del sacerdocio levítico era un modelo del centro de la adoración y del altar de Dios. Y esto lo podemos comprobar fácilmente. Vayamos a Éxodo ahora, capítulo 25, y veamos que cuando Dios le da a Moisés los planos para construir el tabernáculo tendría que ser un modelo exactamente igual que el que está en el cielo. Dice Éxodo 25, 8 y 9. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Siempre Dios ha querido morar en medio de su pueblo. El tabernáculo fue el medio que Dios escogió para que el ser humano comenzara a conocer su carácter. Israel acampaba alrededor, y en el centro del campamento, en el centro estaba el tabernáculo, y arriba del tabernáculo el Shekinah, la gloria de Dios que descendía a un punto del tabernáculo que era el lugar santísimo, y las tribus estaban acampadas, ¿verdad? 12 aquí, 12 aquí, 12 aquí, 12 aquí, las 12 tribus alrededor del tabernáculo acampando, y el pueblo comenzó a través de los sacrificios y lo que pasaba ahí, cómo era Dios comenzó progresivamente a revelarse al pueblo, y la máxima revelación progresiva de Dios fue en el Calvario, en la cruz de Jesucristo. Cristo en la cruz era toda la sombra y los tipos y las figuras que Dios había revelado a Moisés para el tabernáculo, para que cuando llegáramos hasta la cruz de Cristo comprendiésemos la obra, la magnificencia, la logística, el mecanismo de todo lo que Dios hizo por nosotros, con detalles infinitos y detalles minúsculos en las cosas y en el programa del tabernáculo. Ahora, veamos esta verdad. Ahí en Éxodo también dice el versículo 40, Éxodo 25:40, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, aquí están los planos arquitectónicos del tabernáculo. Estos planos son de una construcción que está en el cielo. Y lo que tú vas a hacer aquí abajo en la tierra va a ser solamente la sombra, el reflejo de lo que está en el cielo. Y cuando llegamos a Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis un altar, un tabernáculo, una entrada, un lugar santísimo, un arca del testimonio. Todas las cosas del tabernáculo las vuelve el Espíritu Santo a presentárnoslas en el libro de Apocalipsis. Pero vayamos antes al libro de Hebreos, el cual nos explica y nos confirma estas verdades. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales, está hablando de todas las muebles y de las cosas del tabernáculo, sirven a lo que es figura y sombra. El arca, el altar de bronce, el altar de incienso, el lavacro, el atrio, todo el tabernáculo y todas las cosas del tabernáculo eran figura y sombra de las cosas celestiales.
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y vayamos a Hebreos 9, versículo 23, y aquí hay mucho más claridad, y dice el Espíritu Santo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, cuando el sacerdote aquí abajo en la tierra purificaba el tabernáculo, estaba hablando de una purificación en los cielos. Y hay un misterio aquí tremendo teológico donde nos preguntamos qué cosas en el cielo necesitaban ser purificadas. Pero la Biblia nos dice que había una purificación en el cielo y lo confirma Colosenses 1, 18 al 21, donde dice que la muerte de Cristo reconcilió las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Qué sucedió en la rebelión satánica? Que el mismo universo fue contaminado y que la muerte de Cristo no solamente limpia los corazones y purifica nuestros corazones de mala conciencia, no solamente nos perdona los pecados, sino que la sangre de Cristo tuvo repercusión en el universo entero para que cualquier cosa que hubiera contaminado el tercer cielo hubiera sido limpiado y purificado con la sangre del Hijo de Dios. El tabernáculo era un modelo del centro de la adoración en el cielo. Ahora, regresamos a Apocalipsis y dice la Biblia que estos santos, estos mártires, tenían conciencia, hablaban, su voz se podía oír, se podía transmitir, y se dirigieron a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo despotes agios, crino ecoikikeo aimaje, que en el griego significa Señor, despotes es amo absoluto, se tradujo Señor, agio santo, Señor santo y verdadero, no juzgas, crino y vengas ecoikeo, nuestra aima, la sangre en el griego se escribe aima con H, aima. Lo que nos intriga en este momento ¿es correcto que se pida venganza por los enemigos? ¿No hay acaso alguna contradicción o alguna incongruencia? Porque Jesús, el primer mártir, verdaderamente de la iglesia, pidió perdón por sus asesinos, y vimos que también Esteban, antes de morir, le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué estos mártires en el cielo están pidiendo venganza? ¿O no es venganza lo que están pidiendo? ¿O qué hay detrás de las palabras que estamos leyendo? ¿Estamos seguros nosotros que estos mártires en el cielo, mientras estuvieron en la tierra, pidieron perdón por sus asesinos? Porque es la manera cristiana de proceder con las personas que nos persiguen y que nos maltratan. Sin embargo, la pregunta no es si sus enemigos serían juzgados, sino cuándo serían juzgados. Observemos las palabras en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo? Esta palabra cuándo nos habla o implica tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? Es la pregunta que brota de todas las gargantas y es el clamor de todo el pueblo de Dios que ha sufrido persecución y muerte en toda la historia. Oh Dios mío, ¿cuándo acabarás con el diablo, Padre? ¿Cuándo, Señor, se acabarán los cánceres? ¿Cuándo, Señor, no habrá asesinatos? Oh Dios mío, ¿cuándo cesarán los robos? ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo tendremos tranquilidad, oh Dios? ¿Cuándo se acabarán las enfermedades? Es el clamor, gemimos, dice la Biblia en Romanos 8, en nuestro ser interior, 2 Corintios 5, y deseamos ser revestidos por lo inmortal para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal, y deseamos en lo profundo de nuestra alma salir de este cuerpo y descansar para siempre. ¿No es cierto? David en el Salmo 74 exclamó lo mismo, versículos 10 y 11, Salmo 74, 10 y 11.
Y David dijo: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? David no pedía venganza. David decía: Señor, ¿hasta cuándo estos malvados, estos canallas, estos gandallas, estos violadores, estas personas que se aprovechan, estos secuestradores, hasta cuándo, Señor, les vas a dar chance? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir la maldad? Una de las preguntas de los ateos es: ¿por qué Dios permitió la maldad? El hecho que Dios no haya terminado con la maldad, lo estamos viendo esto en la serie Dios y la existencia del mal. Les recomiendo esta serie, Dios y la existencia del mal. El hecho de que Dios no termine con la maldad ahorita no significa que algún día no va a terminar con ella, porque el Apocalipsis es el ejemplo que la maldad llegará a su final. La pregunta para nosotros es: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nosotros no somos impacientes y quisiéramos ya todo que sucediera de esta forma y en este minuto. Con la persona que un día me abordó en un hotel y me dijo: oiga, señor Alducin, ¿por qué Dios es todopoderoso? Claro, le dije, ¿y por qué Dios no acaba ahorita ya con el diablo y con todos los malos que hay en el mundo? Yo le contesté: porque comenzaría con usted. Así que no le conviene que Dios actúe tan rápidamente. En su paciencia, Dios dice en 2 de Pedro 3, Dios es paciente esperando que procedan la mayor parte de los seres humanos al arrepentimiento. Dice el Salmo 94, versículo 3 y 4, lo mismo. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Salmo 94, 3 y 4. ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Es el grito de la garganta, el clamor, desde que la sangre de Abel fue derramada por Caín, dice Hebreos, la sangre de Abel clama al cielo pidiendo venganza. Los santos en el cielo saben que eventualmente Dios juzgará a sus enemigos y establecerá la justicia en la tierra, pero ni siquiera en el cielo saben el tiempo exacto de Dios. Por eso en el cielo le están diciendo: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo comienzas ya a juzgar para que ya todos puedan descansar? Estos santos de Apocalipsis 6 no están buscando venganza, sino escríbelo: la vindicación de Dios y el establecimiento de su justicia. Están pidiendo la vindicación de Dios y el establecimiento de su justicia. O sea, están pidiendo que Dios que cuándo va a detener la maldad y las injusticias de la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a poder establecer la justicia en el mundo? Dios, regresamos a Apocalipsis 6, les manda un recado y les dice: estas almas que habían sido muertos, dice Apocalipsis 6:9, fueron muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta palabra muertos, en el griego espaso, significa muerte violenta. Nos confirma que eran hombres y mujeres que murieron violentamente en la persecución que el anticristo dirigirá contra el pueblo judío y contra los cristianos. Aquí dice claramente que su muerte fue violenta por causa de la palabra de Dios, del logos de Dios, que significa toda la palabra de Dios, y por el marturía, que se tradujo testimonio que tenían, murieron como mártires. Y le dijeron: ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. Observemos que Juan los ve en el cielo sin vestir, la pura alma, o sea, no tenían ningún cuerpo. Pero Juan vio algo, porque el alma es incolora, inodora, incorpórea, ¿verdad? Igual que el espíritu en el mundo de las 4 dimensiones que vivimos. En el cielo adquieren los espíritus forma, y ya en el cielo ya no vemos con los ojos físicos, ni tenemos la interposición ocular, ni tampoco los objetos que nos estorban poder penetrar a través de la materia molecular. Allá es otra cosa totalmente y funcionamos de manera diferente.
Pero allá en el cielo dice la Biblia que tú no le puedes poner vestiduras a alguien que no tiene cuerpo. Entonces, de alguna forma, mientras los santos van al cielo y regresamos a la tierra para la resurrección, donde se nos entregará el cuerpo glorificado, hay un cuerpo intermedio en el cielo. Vuelvo a repetir, los santos que mueran antes de la resurrección, hasta que Cristo venga, que sea la resurrección, tienen un cuerpo intermedio. La Biblia no nos dice de qué forma es este cuerpo, pero este cuerpo está siendo vestido con vestiduras blancas. Y se les dijo que anapau, que descansaran, que se tranquilizaran todavía un poco de tiempo. Observamos que muchos santos en el cielo aún no tienen un descanso total hasta que Dios juzgue el mundo. Hasta que sea el juicio total de la maldad aquí en este mundo, podremos verdaderamente establecer el reino con Cristo. Estos santos bajarán con Cristo, 1 Tesalonicenses 4, del 12 al 16, y Jesús traerá con Él a los que durmieron con Él. Pero ahorita en el cielo todavía, ¿se acuerdan cuando se acercó el rey Saúl a decirle a la divina que subiera Samuel del Sheol? ¿Y cómo subió Samuel? ¿Se acuerdan ustedes cómo subió en este capítulo del libro de Samuel y le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? ¿Por qué me has molestado? ¿Por qué me has perturbado? O sea, subió enojado. Samuel el profeta salió viejito como estaba, con un gran manto. Saúl reconoció que era el profeta y en ese momento le contestó, ¿por qué me has perturbado trayéndome a este mundo otra vez? O sea, ¿sabes qué? Pues ya estaba tranquilo, pero ¿para qué me vuelves a hacer subir otra vez? Y aquí estamos en la tierra, vean la ambulancia, por favor, que salve la vida, por favor, resucítenlo, que no se muera. Estamos deteniendo que los seres humanos no se nos vayan y allá ya no quieren regresar. Y los que están en el cielo están solamente esperando que se complete el número de todos los que han de ser muertos como mártires, para que puedan verdaderamente descansar por toda la eternidad. Cuando vivimos a la luz de eternidad, dice el Salmo 116, dichosos los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. A mí el otro día me dijeron, pues en Cuernavaca mataron a una hermana, gloria a Dios, bendito Padre, gracias porque te la llevaste. Y todo el mundo se voltea a verme como si estuviera yo loco. Y claro que la familia, ¿verdad? Pues no me digas que se murió así los cristianos. Ay, sí es cierto. Ay, pobrecita. ¿Cuál pobrecita ni qué pobrecita? Pobrecitos los que se quedan. La hermana descansó, está con su pandero para arriba y para abajo en el cielo, anda con los angelitos enseñándoles danza, etcétera, etcétera. Anda por todos lados, ¿verdad? Así que pobres los que nos quedamos. Porque seguimos en el valle de lágrimas, de sombra y de muerte. Dios está al control de la muerte de sus hijos, hermanos en Cristo. Dios le dice a estos mártires claramente que su sacrificio, su muerte fue solamente una cita con el destino. Una cita con el destino. Fue algo señalado por Dios mismo. Dios ha establecido la forma como tú vas a morir y como yo voy a morir, y no un accidente, y que otros más se les iban a unir igual, que iban a morir como mártires como ellos. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 18, cuando Pablo llega a esta ciudad todo perturbado y estaba en Corinto y lo amenazaron de muerte y Pablo estaba diciendo, bueno, de aquí no salgo vivo, Dios mío, hasta acá llegó mi vida? Y dicen Hechos 18, versículo 10. No temas, le dijo el Señor, versículo 9 y 10, en visión de noche, sino habla y no calles. Escucha, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida, pueden maquinar, pueden planear, pueden inventar, pueden hacer lo que quieran. Nadie, ni Satanás, puede ponernos a los hijos de Dios una mano en nuestra vida, ni quitarnos la vida,
sin el permiso de Dios. No tengan miedo, santos que me están escuchando en Cristo, no tengan miedo lo que el hombre les pueda hacer. No tengan miedo. No tengas miedo de tu familia, no tengas miedo de tus amigos, no tengas miedo de nadie en esta vida. Ten miedo el que puede echar el alma en el infierno. Y es Dios. Nuestro temor sea a Dios y no a los hombres. En Job 1:12, cuando Satanás pidió atacar a Job, le dijo Dios, toca todo lo que quieres, pero su vida no te metas con ella. Job 1:12 y Job 2:6. En los dos versículos, Dios le dice a Satanás lo mismo. Su vida no te metas con él. Muchos cristianos, de acuerdo a Apocalipsis 6, iban, después del quinto sello, a morir igual que ellos. Veamos quiénes son. En Apocalipsis 11, versículo 7, veamos todos estos que faltaban o que faltan por morir. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, que lo más seguro son Moisés y Elías. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos, está hablando de los mártires, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y Apocalipsis 20, versículo 4 y 5. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. El anticristo usará la guillotina. La guillotina. El arma o el instrumento que fue usado durante la Revolución Francesa, cuando dirigidos por Robespierre se levantaron y tomaron el castillo de la Bastilla. ¿Se acuerdan que guillotinaron a más de 500,000 de franceses? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos estos santos, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, recibirán la corona de la vida. No temas en nada, dice Apocalipsis 2:10, lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santos en Cristo, en este momento, que han ustedes visto, escuchado, con sus oídos físicos y espirituales el testimonio de la palabra de Dios, Cristo en esta noche les invita a que se preparen a morir por Él. A que tu vida comience a adquirir un entrenamiento para que, si las circunstancias lo requieren y Dios te llama y tu cita final es morir como un mártir, tú en ese momento estés preparado. Estemos preparados cuando las oportunidades las tengamos enfrente de nosotros, porque esa oportunidad no nos volverá a venir en la vida. ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos no solamente para vivir para Cristo, sino para morir por Él, dando testimonio con fidelidad acerca de su crucifixión? En Hechos 1:8, Cristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán. Esa palabra testigos en el griego es martureo, que significa mártires. ¿Quién es un mártir? Aquella persona que está dispuesta a testificar, no solo de las cosas que vio y oyó, sino con su propia vida, de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz.
hablando de Cristo, siendo testimonios de Cristo, manteniendo nuestro primer amor con Él, teniendo comunión con Él a través de la palabra de Dios, mantendremos nuestra integridad, mantendremos la fuerza y la energía que no tenemos inherentemente, sino que nos es otorgada por el Espíritu Santo para vivir continuamente con ese valor, con esa fuerza, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el testimonio de tu palabra, que es el espíritu de la profecía. Te damos gracias, Señor, por las vidas de todos los mártires, porque han sido la semilla de la iglesia, y su sangre ha sido lo que ha pavimentado el camino de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque están en el cielo contigo en este momento y nos están viendo. Y como dice en Hebreos 12, teniendo tal grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo que vio después de la cruz, por la visión de la eternidad que tenía, al igual que sus apóstoles, despreció lo que Satanás le ofreció. Satanás no le ofreció $1,000,000. Satanás le dijo: te ofrezco todos los reinos del mundo si te hincas y me sirves. Y él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mismo ataque contra la persona del Hijo de Dios, las mismas tentaciones que él enfrentó, están en la Biblia, porque van a ser las mismas tentaciones que Satanás traerá a nuestra vida. Tarde o temprano Satanás te va a ofrecer algo o a alguien, y Dios te estará observando y esperando. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Cómo reaccionaremos ante lo que el diablo todos los días nos ofrece? Oh Dios, que seamos encontrados fieles hasta el final. Que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. En esta noche Dios les ofrece a muchos de ustedes también el perdón, su gracia y su misericordia. Y si tú en esta noche que me escuchas también a través de la televisión no tienes aún a Cristo en tu corazón y en tu vida, en esta noche entrégale tu vida. Conságrate en esta noche a Él. Ven a la cruz. Abre tus brazos y abraza esa cruz, donde el Padre fue glorificado y el Hijo también. Donde el Hijo exhibió la santidad de su Padre. Donde el Hijo exhibió el odio de su Padre al pecado, y donde la cruz nos manifestó que no hay otro camino más que la cruz para entrar al cielo. Te damos gracias, Padre, porque tú glorificaste a tu Hijo en la cruz también, porque ningún ser humano ha manifestado su carácter tan perfecto, tan sublime, hecho más grande que los mismos cielos, que cuando Jesús colgaba de ese madero entre el cielo y la tierra. Bendito seas, Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús, por haber dado tu sangre en nuestro lugar. Y las personas que esta noche quieran por primera vez invitar a Cristo a sus vidas y recibirles en su corazón, dile estas palabras. Te invito a que le digas a Cristo: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por la clase de vida que he vivido.
Creo que tú eres el único camino a Dios, que tú eres el Mesías, el único Mesías, el único Salvador, que puede traer a mi vida medicina y perdón de pecados. Creo que en la cruz diste tu sangre, tu vida para pagar por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y que actualmente estás sentado a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder por mí. Señor Jesús, aquí está mi vida en esta noche. Quiero decirte que te quiero seguir y que no solo quiero vivir para ti, sino que algún día me das el privilegio, también quiero morir por ti, para tu gloria eterna. Señor Jesús, amén.